presentar a los panelistas. Doctora Liliana Betis Salazar, es licenciada en Psicología, maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas y doctora en Investigación Educativa. Egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha colaborado en proyectos de investigación en el área de adicciones y la práctica clínica basada en el INED. Participó en proyectos de atención a las adicciones en adolescentes y su tesis de maestría estuvo enfocada en la identificación de barreras para el uso de manuales de evidencia científica en el tratamiento de adicciones. En su doctorado de investigación educativa, realizó una tesis sobre buenas prácticas docentes en aulas virtuales de educación media superior y se ha especializado en las estrategias de enseñanza y aprendizaje en esta modalidad, así como en el uso de recursos tecnológicos para la educación. Desde su experiencia profesional, ha contribuido en la pedagogía y la educación, así como en la formación de docentes en métodos de enseñanza innovadores, habilidades socioemocionales y capacitaciones sobre la planificación y la evaluación en la nueva escuela mexicana para la Secretaría de Educación Pública. Ha participado como directora y coautora de tesis a nivel maestría y doctorado en el ámbito de la investigación educativa. Actualmente colabora de manera interinstitucional en un proyecto de habilidades digitales en docentes y competencias para la interculturalidad en el profesorado a nivel internacional, así como en el estudio de trayectorias educativas entre el nivel bachillerato y la educación superior. Actualmente es investigadora de tiempo completo en la Universidad de La Salle Bajío, miembro titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, CONIE, y pertenece al sistema de investigadores. Bajo la perspectiva de la licenciada Laura Carolina Salcedo, es economista por la Universidad de Guanajuato, con interés en la investigación aplicada y el análisis de fenómenos sociales desde una perspectiva cuantitativa. Su trabajo se centra en el uso de herramientas estadísticas y econométricas para el procesamiento, análisis e interpretación de datos empleando software como R, Python y Power BI para la generación de evidencia orientada a la toma de decisiones. Sus intereses académicos se enfocan en el estudio de las desigualdades sociales, la educación y las políticas públicas, mediante la aplicación de métodos cuantitativos para comprender problemáticas sociales y contribuir al diseño de estrategias basadas en evidencia. Ha participado en proyectos de investigación relacionados con el análisis de dinámicas sociales y de información socioeconómica, así como en iniciativas orientadas al uso estratégico de datos para la administración pública. Tenemos un fuerte aplauso a la licenciada de la Universidad. También tengo el gusto de presentar a la estudiante Lizeth Alejandra Estrada Ramírez, estudiante de séptimo semestre de Lenguas Modernas e Interculturalidad en la Universidad La Salle Bajío. Alejandra participa actualmente en el proyecto titulado Expectativas y Preferencias del Estudiantado de Educación Media Superior y su relación con la selección de carrera y universidad en el estado de Guanajuato, junto con el Instituto Municipal de Planeación Municipal. Su relación con el estado de Educación Media Superior es la importancia. Sin embargo, su rigor analítico, disciplina y gusto por la investigación la define no solo como una alumna ejemplar, sino como una futura investigadora. Demos su cuenta. Doctora, es doctora de comportamiento por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel 2. Actualmente se desempeña como investigadora de tiempo completo en la Universidad La Salle Bajío. Su trayectoria académica se ha orientado al estudio de los factores biológicos, psicosociales, emocionales y familiares que influyen en el bienestar y las trayectorias educativas
de poblaciones juveniles en contexto de vulnerabilidad. Sus líneas de investigación abordan temas como salud mental, maternidad, adolescente, rezago educativo en poblaciones jóvenes. Ha desarrollado investigación en instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Universidad Autónoma Metropolitana, el McMaster University y the Hospital for Sick Children en Toronto, Canadá. Actualmente participa en proyectos enfocados en salud mental y calidad de vida, particularmente en torno a los factores sociofamiliares que influyen en la trayectoria académica. Su producción académica incluye más de 25 artículos científicos arbitrados, 15 capítulos de libro y la coordinación del libro Neurociencia y Educación Especial. Asimismo, ha participado en publicaciones académicas y de divulgación editadas por instituciones nacionales e internacionales, entre ellas Springberg International Publishing. Tenemos un fuerte aplauso a la doctora Miriam. A su vez también presento al doctor Raúl Alejandro Gutiérrez García. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades con énfasis en Psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Licenciado en Psicología y maestro en Enseñanza Superior. Ambas con mención honorífica. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2 e investigador de tiempo completo en la Universidad La Salle Bajío, Campus Salamanca. Colabora en WHO, World Mental Health Surveys, Initiative International College Student Projects. También es el proyecto Computerized Detection and Internet Based Training of Common Mental Disorders among College Students in Latin America. Disculpen el inglés. Financiado por National Institute of Mental Health. En ambos proyectos participa la red de universidades La Salle de México. Es miembro internacional por la American Psychological Association, el AMA, y miembro fundador del Colegio Mexicano de Profesores en Psicología para la Salud, CONEPIS. En el 2024 obtuvo el reconocimiento como uno de los 50 egresados más destacados en el libro Trascender en los 50 sellos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y en el 2026 obtuvo un doctorado honoris causa por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa. Sus líneas de investigación se encuentran discapacidad psicosocial, salud mental en la adolescencia y adultez temprana, y salud mental en la educación. Los hallazgos de sus investigaciones han sido difundidos en más de 80 artículos científicos, la gran mayoría de alto impacto, 4 capítulos de libro y 2 libros. Las citas de las publicaciones son más de 8,000. Ha presentado más de 2 centenares de trabajos en congresos internacionales y nacionales. Es dictaminador en revistas de alto impacto y forma parte de comités editoriales. Bienvenido, doctor Raúl. Y le doy la palabra a la doctora Viviana para que continúe con el panel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho su participación y asistencia. Es un gusto para nosotros compartir este espacio dos grandes estudios que se están desarrollando dentro de la universidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los propósitos de este plan? Venimos nosotros a presentar un estudio de transición entre la educación media superior y la superior, en donde desde una perspectiva multidimensional analizamos las características sociodemográficas de los jóvenes que transitan del bachillerato, sus expectativas para ingresar a la universidad y hacia dónde están ingresando. Vamos a ver cómo las transformaciones sociales propias del estado de Guanajuato
han tenido ciertas circunstancias que han favorecido y dificultado que los jóvenes puedan hacer esta transición de ingreso. Además, vamos a revisar en qué condiciones se da la desafiliación escolar en esta transición y la importancia de la influencia del contexto familiar para transitar o desafiliarse de la educación superior. A nivel de posgrado se va a presentar también un estudio muy importante sobre el bienestar físico y emocional de los estudiantes. Vamos a iniciar con el primer estudio que habla de las expectativas y preferencias que tienen los bachilleres para transitar a la educación superior y cómo ellos pueden seleccionar su carrera desde una expectativa que posiblemente se ve verificada o afectada por el contexto social y económico que se vive actualmente en nuestro estado. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos o en el que nosotros estuvimos trabajando para adentrarnos a este estudio? Podemos identificar que en México el 80% de los jóvenes de 15 a 17 años que cursan la educación media superior solo tienen la oportunidad el 42.5% de ingresar a las universidades. En el caso de Guanajuato, que es donde realizamos el estudio, el 47.7% de nuestra población de personas de 21 años o más no tiene la educación media superior. Si nos vamos al grupo de edad en el que estamos centrándonos, de las personas que están en edad de cursar la universidad de los 18 a los 24 años, solo se tiene la oportunidad del 29.6% de la población de acceder a las universidades. El estado de Guanajuato tiene una característica muy particular. En el año 2026 se logró una cobertura del 26.9% de ingreso a estudiantes del pregrado. Ha ido aumentando esta cobertura a lo largo de los años y aunque se tiene una captación de 226,000 estudiantes, es una condición muy especial porque tenemos solo el 34.8% de la oferta educativa abierta en la educación pública y el 65.2% de la oferta educativa a nivel superior se imparte en educación privada, lo que tiene un contexto económico que puede ser complejo para los estudiantes ingresar y mantenerse dentro de la universidad. Otra razón importante dentro del Estado es que pertenecemos al corredor industrial más importante del país. Una estrategia tanto del gobierno como de las propias instituciones es impulsar las carreras pertenecientes a la ingeniería para poder solventar la oferta laboral que se tiene en la región. En el estado de Guanajuato tenemos el 32.4% de estudiantes que están dentro de las áreas de ingeniería, manufactura y construcción, y somos la quinta posición a nivel nacional que tiene la matrícula más grande en estas áreas. Además de que somos el sexto a nivel nacional de egresados en estas áreas de ingeniería. Si bien la captación para el campo profesional en esta área puede estar cubierto, los intereses que tienen nuestros jóvenes para acceder a la universidad están más centrados en los campos disciplinares de la administración, del derecho y las ciencias sociales. Sin embargo, las oportunidades laborales para acceder al empleo una vez egresando estas carreras son mínimas. Aquí, por ejemplo, en el municipio de León, el 42% de las personas que tienen estudios de bachillerato y estudios profesionales se encuentran desempleados y obtener un trabajo remunerado acorde a los niveles educativos no siempre es una garantía de tener un buen ingreso económico. El poder acceder a la profesión a una universidad privada también implica un gran esfuerzo para las familias para poder solventar los retos de transición. Finalmente, los jóvenes terminan interrumpiendo sus trayectorias y esta interrupción de trayectoria educativa se relaciona mucho con la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. A partir de esta problemática, nosotros estuvimos trabajando en colaboración con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guanajuato y el Instituto Municipal de Planeación de León sobre estas expectativas y preferencias que tienen los jóvenes de bachillerato para poder acceder a las carreras dentro de la matrícula que se oferta en la universidad a nivel estatal y cuáles son los factores sociodemográficos que están favoreciendo y limitando esta transición. En este espacio vamos a compartir algunos objetivos muy específicos, particulares del estudio, se han abarcado otros más, pero vamos a ir trabajando sobre quiénes son nuestros jóvenes que tenemos actualmente en media superior a superior, qué expectativas tienen, cuáles son sus perfiles
profesionales, sus actitudes y hacia dónde ellos quieren inscribirse. Vamos a conocer también cuáles son las características de los jóvenes que quieren dejar de continuar estudiando y vamos a ver algunos contextos particulares familiares en los que ellos deciden desarrollarse. El diseño metodológico de nuestro estudio parte de un diseño experimental correlacional de alcance transversal, de tipo transversal con alcance correlacional reducido. Tenemos como variables predictoras los estatus socioeconómicos de los estudiantes, su perfil vocacional o de intereses profesionales, el género de los estudiantes y como variables de resultado hacia dónde ellos quieren ingresar en carrera en la universidad y hacia dónde terminan realmente inscribiéndose aquellos que se pueden confirmar. ¿De dónde obtuvimos nuestros datos? Aquí a nivel estatal, la Secretaría de Educación de Guanajuato cada año durante el quinto semestre levanta la encuesta SURENSU. Es el Sistema Único de Estudiantes de Educación Superior. A través de esta encuesta se recaban datos sociodemográficos, intereses o expectativas de 3 universidades y carreras a donde quisieras inscribirte, hacen un pequeño perfil de actitudes vocacionales y al final de cuentas pues tenemos también algunas variables sociodemográficas como discapacidad, pertenecen a algún grupo indígena, nivel socioeconómico y algunas otras características propias del estudiante. Tuvimos el análisis de la base desde el 2020 hasta el 2024 con un total de 241.080 estudiantes entre 16 a 18 años. Los análisis que se han realizado son descriptivos de frecuencia, tablas de contingencia y análisis de tipo cuadrado. Trabajamos en colaboración con la CEP, Universidad de San Bajío y CLAC. ¿Qué es lo que hemos encontrado? La población de nuestros estudiantes del estado de Guanajuato desde el 2020 hasta el 2024 se ha mantenido regularmente estable. Tras la contingencia por pandemia, podemos ver que se disminuye en el 2021 la matriculación de los estudiantes, pero se ha ido recuperando favorablemente hasta el 2024. En general, los estudiantes del quinto semestre, que es donde se obtienen los datos, son 17 años aproximadamente y representan 77.4% de nuestra muestra. ¿Cómo se distribuyen por sexo? En el estado tenemos en su mayoría mujeres que superan el porcentaje durante todos los ciclos a los hombres. Y esto se mantiene a lo largo de los 4 años del estudio. Aproximadamente 43.5% de hombres matriculados y 56.4% mujeres. La matrícula de las mujeres se va caracterizando a lo largo del ciclo de bachillerato, sin embargo, se va modificando durante las trayectorias de educación superior. ¿Cómo hicimos el análisis de los estudiantes por todo el estado? En un primer momento queríamos caracterizar qué sucedía en cada municipio, pero pues era bastante complejo dado la cantidad de municipios y su diversidad. Decidimos optar por la metodología con la que la SEC va regionalizando para poder caracterizar a los estudiantes dentro de la educación pública. Ellos dividen el estado de Guanajuato en 7 regiones principales, en donde dentro de las claro tenemos la región de Dolores Hidalgo, que corresponde a los municipios de San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Ocampo, Santiago de Campeón y San Felipe. En la región 2, coloreada de azul oscuro, tenemos a Tarjea, Doctor Mora, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xipú. En el lugar número 3 tenemos a León, Guanajuato, que es donde se concentra la mayor parte de la matrícula, con la zona 4, que es Irapuato. Irapuato se compone por la zona de los municipios de Guanajuato, Irapuato, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San Francisco del Rincón y Silao. Finalmente vemos por acá la región de Celaya con la zona de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortázar, Santa Cruz, Juventino Rosas, Tarimaro y Villagrán. Y finalmente concluimos con las regiones de Abasón, compuestas por Manuel Doblado, Huerámaro, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Valle de Santiago, y la región 7 de Acámbaro, Coroneo, Canal de Progreso, Querétaro, Moroleón, Salvatierra, Santiago, Tarácuaro y Yuri. A partir del análisis de estas 27 regiones, vamos a caracterizar cómo se van comportando los estudiantes. ¿Cómo se distribuye nuestra matrícula por región?
Si podemos observar dentro de las regiones 3, 4 y 5 que correspondían a la región de León, el municipio de Irapuato y la zona de Celaya es donde tenemos la mayoría de los estudiantes que están transitando de educación media superior a superior. Dentro de la región número 4, que corresponde a la zona de Irapuato, concentramos en mayor cantidad de matrícula con el 28.1%. La región que tiene menos densidad de estudiantes en este nivel educativo es la región 2 de San Luis de la Paz, que la veíamos muy pegado a la sierra y nada más tenemos 6.87% de estudiantes. Es importante resaltar que al igual que como están distribuidos los estudiantes, también podemos ver que el acceso a las universidades en el estado se concentra principalmente en las regiones 3, 4 y 5, donde está la mayoría de estos estudiantes. Si vemos la distribución por región, en los colores más oscuros podemos ver que tenemos a la mayoría de la población, de los estudiantes de Guanajuato, siendo que la oferta educativa de educación universitaria pública justo también está dentro de los planteles en el municipio de Guanajuato, con la Universidad de Guanajuato. Algunos campos entran hacia el estado, hacia el municipio de León y otros municipios. Tenemos dentro de León, donde hay una gran cantidad de población, las universidades tecnológicas, algunos politécnicos, sedes de la UNAM y algunas normales. Para las orillas del estado, que es donde hay menos matrícula, va bajando la oferta educativa pública. De manera más recurrente tenemos oferta educativa privada, pero aunque los jóvenes se están distribuyendo más hacia esta región del estado, es importante caracterizar que, bueno, estos chicos que también quieren seguir estudiando presentan dificultades por la distancia y la economía para seguir estudiando. Hicimos, bueno, en la encuesta se hace la pregunta de si quieren seguir estudiando o no quieren seguir estudiando. De todos estos 240,000 estudiantes que se fueron encuestando en estos siglos, encontramos que 194,343 de nuestros jóvenes efectivamente quieren seguir estudiando y continuar hacia la educación superior. Sin embargo, un porcentaje bastante importante, que son 46,736, demostraron desde el quinto semestre ya no quieren continuar estudiando por diferentes motivos. ¿Dónde se encuentran estos estudiantes que más están decidiendo desafiliarse? Los encontramos en la región 2 de San Luis de la Paz, donde está el 34.8% de los estudiantes que deciden no continuar. La mayoría de la matrícula que quiere seguir estudiando la concentra en el estado, el municipio de León. La continuidad por ciclo se ha mantenido e incluso vemos un ligero aumento desde el 2020 hasta el 2024. Podemos ver, debido a las consecuencias de la pandemia, en 2021 que bajó esta matriculación de continuidad, pero ha ido recuperándose poco a poco. De tener del 2020 36,641 estudiantes que querían continuar, ha aumentado hasta 42,042 estudiantes. Y podemos observar ligeramente que ha bajado también la decisión de no continuar. Del 2023 al 2024 hay una ligera baja en los estudiantes que deciden no continuar sus estudios. ¿Cómo se comporta esto como región? Si nosotros nos damos cuenta, nuevamente dentro de la zona de León, Irapuato y Celaya, es donde se concentra el mayor número de estudiantes que pueden y deciden seguir estudiando. Si nos vamos a las regiones que están a las orillas del estado, podemos encontrar que la decisión de no seguir es donde están más los estudiantes. Posiblemente justo por esta dificultad de acceder a las universidades que se concentran en los municipios de León, Irapuato y Celaya, y que no hay una oferta educativa de sus intereses dentro de su región. Vemos coloreado de manera muy clara en color azul, donde tenemos la mayoría de los jóvenes que sí quieren seguir estudiando, y justo por esta zona está el corredor industrial, y los jóvenes que pertenecen a las regiones de San Luis, de Acámbaro e incluso de Dolores, son estudiantes que más han tenido esta discontinuidad o que expresan motivos importantes para no cumplir. En cuanto al sexo, tenemos que, como hay una mayoría de matrícula de mujeres, bueno, efectivamente el 57.7% de toda esta población son mujeres que deciden seguir estudiando, y hay un 42.97% de hombres que deciden no seguir estudiando.
Es importante resaltar que, pues, a pesar de que la matrícula de mujeres es mayor, tenemos una región, que es la región en donde está Celaya, con los municipios de Aguacero, que tiene una característica importante dentro del Estado, son cuestiones de inseguridad y cuestiones contextuales también apremiantes en cuestión de economía para los jóvenes, en donde los hombres son los que más deciden no seguir estudiando. Ahí cabe resaltar que, bueno, a pesar de haber más mujeres matriculadas, son los hombres los que dicen no continuar respecto a esa. Respecto a la parte de la desafiliación, podemos ver que las mujeres en las regiones municipales que más están desertando, desvinculándose de media superior a superior, Dolores Hidalgo tiene la matrícula más grande de mujeres que deciden ya no continuar. Y en el caso de los hombres, en la región de Celaya, es donde está la mayoría de los hombres que deciden no continuar sus estudios hacia la universidad. A continuación, con la licenciada Carolina, vamos a conocer cuáles son estas actitudes que ellos tienen y hacia dónde les gustaría seguir estudiando. Buenas tardes. En esta sesión vamos a ver la relación entre las expectativas, intereses y el campo amplio de los estudiantes. Esta lo dividiremos en dos momentos. En el primer momento vamos a analizar las expectativas que tienen los alumnos previo a culminar sus estudios en el nivel superior. Y en el segundo momento tenemos una pequeña muestra de alumnos que ya ingresaron al nivel superior con sus inscripciones y en donde se inscribieron. Y esto lo vamos a analizar a través de sus aptitudes, preferencias vocacionales y el campo amplio de estudio. ¿Y qué es el campo amplio de estudio? Bueno, es la clasificación mexicana de los planes de estudio por campos de formación. Esto está generado por el INEGI, su última actualización fue en 2016. Tenemos esta clasificación dividida en 10 campos. El primer campo de la educación, el segundo de artes y humanidades, el tercero de ciencias sociales y derecho, el cuarto es administración y negocios, quinto ciencias naturales, matemáticas y estadística, sexto tecnologías de la información y la comunicación, 7, ingeniería de manufactura y construcción, 8, economía veterinaria, 9, ciencias de la salud y 10, servicios. En su distribución, como lo pueden ver en la tabla del lado, tenemos que la mayoría de los estudiantes tienen intereses más marcados para continuar hacia las ingenierías con un 25.81% de la muestra y hacia la administración de negocios con un 18.81% de la muestra. Estos intereses entre sexo, entre género varían un poco. Podemos ver aquí que para los hombres, aunque la muestra es un poco más pequeña, se concentra sobre todo en las ingenierías, con un 39.6% de hombres prefiriendo el apoyo a las ingenierías, y entre mujeres, pues, de aquel lado, podemos observar una mejor distribución, con preferencias que van hacia las ciencias de la salud, las ingenierías, administración y negocios, y las ciencias sociales y derecho. Aquí cabe destacar que el campo menos preferido para ambos sexos es el campo de las ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, teniendo menos del 1% de la muestra. Ahora, dentro del Estado, la oferta educativa para cada campo es diferente dependiendo de la región en que se encuentran las universidades. En esta gráfica podemos ver hacia dónde quieren ir los estudiantes, qué cantidad de estudiantes quieren ir y hacia qué región. Y tenemos una concentración importante en los campos del centro, en las regiones del centro, que son León, Irapuato y Celaya, que concentra la mayoría de la muestra, y asimismo tenemos que en las periferias hay un rezago de personas que desean quedarse a estudiar en estas regiones. También es importante destacar que dentro de las regiones del norte no se encuentra la oferta académica completa, ya que faltan campos. En el campo de Dolores falta oferta académica sobre el campo de ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, es decir, no hay ninguna carrera de esta disciplina. Y en la región de San Luis de la Paz no hay ninguna carrera relacionada con las disciplinas de artes y humanidades y ciencias naturales y estadísticas. Ahora, para definir las preferencias vocacionales, que también llamamos aptitudes, tenemos 9 perfiles diferentes que pueden obtener los alumnos. Estos son artístico plástico, científico, directivo espacial, mecánico,
musical, numérica, social y verbal. Y notamos una concentración bastante alta entre los perfiles de directivo y social. Es decir, los estudiantes muestran preferencias vocacionales encaminadas a estos perfiles, concentrando el 26.35% de la muestra en un perfil directivo y el 25.66% de la muestra en un perfil social. Aquí, para las diferencias entre el género, las mujeres presentan con mayor frecuencia un perfil social con el 30.56% y los hombres presentan con mayor frecuencia el perfil directivo con el 22.49%. ¿Cómo se relacionan estas preferencias vocacionales con los campos de interés? Lo podemos ver en esta tabla, en donde en la parte de arriba tenemos el campo amplio seleccionado por el estudiante, dependiendo de su carrera, y en las filas tenemos los perfiles vocacionales que obtuvieron dependiendo de sus intereses. De color amarillo tenemos los perfiles que más se repiten dentro de cada campo. Entonces aquí podemos notar que la mayoría de los campos, los perfiles que más se repiten son el social y el directivo, con sus diferencias en el campo de artes y humanidades, donde el perfil que más se repite es el perfil artístico, que tiene todo el sentido, y en el campo de las ciencias naturales, el perfil que más se repite es el perfil científico, que también tiene todo el sentido. Podemos ver que el perfil directivo se repite en mayor cantidad en los campos de educación, administración y negocios, ingenierías y agronomía. Y para el perfil social tenemos una acumulación dentro de las ciencias sociales, las tecnologías de la información y la salud y los servicios. Y también tiene sentido que los estudiantes presenten este tipo de aptitudes. Por último, me parece importante destacar dentro del perfil musical cómo los estudiantes no tienen mayor preferencia en las artes y humanidades, es decir, los estudiantes que tienen perfiles que van hacia lo musical y lo artístico no están prefiriendo estudiar y explotar esas capacidades, sino que se distribuyen entre todos los campos. Ahora, en el segundo momento, analizamos a los estudiantes que ya se inscribieron en el nivel superior y, como pueden ver, aquí el número de observaciones cambia, ya que no tenemos la muestra completa de todo el estado. Solamente se reporta de algunas universidades de todo el estado, pero no todo. Aquí el número de observaciones disminuye a 38.694 y también los tenemos divididos por campos. Al momento de inscribirse, los estudiantes muestran una mayor preferencia en el campo de las ingenierías y administración y negocios. En el caso de los hombres, concentra el 46.51%, perdón. En el caso de los hombres, más del 50%, que es como el 51% de los hombres, muestra preferencias a estar inscritos en una ingeniería o estudiar ya la ingeniería como tal. Y en el caso de las mujeres, el 30.64% estudia administración, mientras que el 23.64% estudia ingenierías, sumando más del 50% de la muestra. Es decir, más del 50% de los estudiantes están optando ser ingenierías de administración. Ahora, ¿cómo se relaciona la selección de carrera que ya tenemos con el perfil vocacional del que comentábamos hace un momento? Si pueden ver, la tabla se parece bastante, teniendo diferencia en el campo de la salud. Al momento de ingresar en el campo de la salud, el perfil que más se repite es el perfil científico y ya no tenemos tantos perfiles sociales, sino que ahora la mayoría de los perfiles de los que ingresaron se concentran en directivos. Cabe mencionar dentro del perfil musical que ahora la mayoría se concentra también en el campo de las ingenierías, así como el resto de los perfiles también tienen una concentración enorme en el campo de las ingenierías. Y como último análisis tenemos la relación entre la expectativa de ingresos que vemos del lado entre las filas y la selección final, que es la parte de arriba. Entonces aquí relacionamos por cada campo que seleccionó
que seleccionaban los alumnos cuál era su expectativa. Dentro de los recuadros amarillos podemos observar en dónde coinciden. Es decir, cuáles estudiantes tenían una expectativa que coincidió con el campo que seleccionaron al final, y podemos ver la muestra más grande. Tenemos que son un 75.29% de la muestra de los estudiantes que coinciden en expectativa con su selección final del campo. En la mayoría de los campos coincidió, y en los recuadros rojos podemos observar cuál fue su segunda opción. Es decir, los que no entraron a la expectativa que tenían, ¿a dónde se dirigieron? Pues se dirigieron en su mayoría a las ingenierías y a las administraciones de negocios. Como conclusiones, en esta parte tenemos que las preferencias educativas de los jóvenes muestran una demanda educativa concentrada en los campos que ya comentamos, en la administración. La distribución territorial de la oferta educativa incluye las oportunidades de elección. Las aptitudes de los estudiantes son más diversas que la oferta que finalmente resuelve la matrícula. Las expectativas educativas tienen una influencia importante en las cuestiones de ingreso, y los cambios de trayectoria se dirigen principalmente hacia las ingenierías y la administración. Y aquí los invito a que nos preguntemos todos si estas trayectorias educativas de los estudiantes realmente siguen sus vocaciones, o si las restricciones impuestas por la distribución educativa son lo que dirige a los estudiantes que estudian. A continuación, la estudiante Alejandra Mire nos hablará del tema de la disponibilidad en la educación media del nivel superior, del nivel medio al nivel superior. Bueno, buenas tardes. Pues como lo comentó mi compañera Carolina, yo les voy a platicar un poco sobre la disponibilidad de la educación media superior a nivel superior. Y bueno, como el objetivo de este estudio es identificar los motivos que llevan al estudiantado de media superior a reportar no interés en continuar sus estudios universitarios por sexo y por región. En esta parte, la desafiliación escolar, según régimen y sexo, hablamos de desafiliación a aquellos estudiantes que manifiestan no tener estudios, no tener el interés de continuar sus estudios o de ser obligados a dejarlos. Y nuestra M total es de 46.737 registros recopilados en el estado, de los cuales se analizaron 46.429 casos válidos, y de estos se excluyen 308 datos perdidos. Y bueno, la distribución general de los estudiantes que no continuarán sus estudios por estado están compuestos por 50.9% de mujeres, que su total es de 23.645, y un 49.1%, 122.784 estudiantes hombres. Y como podemos ver en esta gráfica, en el eje de las X, tenemos las regiones ya anteriormente mencionadas del estado, y del eje de las Y, de color azul, tenemos a los hombres, y a las mujeres de color naranja. Como podemos observar, en la región 4, siendo Irapuato, es la región que contiene más matrícula de los estudiantes que no desean continuar con sus estudios, y la región 6, siendo Abasolo, la región con menos estudiantes que no desean continuar. Ahora, el perfil de aptitudes según el sexo del estudiante, pues de igual manera, en el eje X tenemos las aptitudes previamente mencionadas, y en el eje Y, manteniendo los mismos colores, los hombres azules y las mujeres naranjas, podemos observar que para ambos sexos la aptitud de los estudiantes que no desean continuar, pues es la social, y la que menos eligen, pues es la verbal, como lo vemos. Y ahora pasamos pues, a los motivos para no continuar sus estudios superiores por región. De este lado tenemos una tabla de los cuales se manifiestan los 4 motivos de no estudiar por todo el estado.
Tenemos en primer lugar la escuela me queda lejos, con un total de 3.659 estudiantes. Como segundo motivo, la escuela no me gusta, con un total de 2.350 estudiantes. Como tercer motivo, no me interesa. Y como cuarto, problemas económicos. Y como podemos observar en la tabla del lado izquierdo, tenemos pues, los dos principales motivos que escogen los estudiantes, pero esta vez habla por región. Y si observamos, pues de color como de un amarillo muy claro, tenemos que la escuela me queda lejos. Es el principal motivo por todas las regiones, a excepción de León, que pues el principal motivo de la región de León es problemas económicos. De igual manera, en Celaya podemos observar que el segundo motivo por el cual los estudiantes no continúan, pues no me interesa. Y si podemos observar también de color como un poco más claro, tenemos que la escuela no me gusta, está localizada en 4 de todas las 7 regiones del estado. Y cabe destacar que en la región número 4, siendo Irapuato, es la región que tiene más matrícula de los estudiantes que no desean continuar sus estudios. Y bueno, ahora, pues los motivos de no continuar estudios superiores, pero ahora dividida por sexo, perdón. Vemos del eje de la X que están todos los motivos, algunos antes ya previamente mencionados, y pues el eje de la Y de color salmón a los hombres y de naranja a las mujeres. Para ambos sexos, los dos primeros motivos se mantienen. El primero siendo la escuela me queda lejos. El segundo motivo, la escuela no me gusta. Y el tercer motivo varía, pues esta vez por sexo. Para los hombres, el tercer motivo es ingresar a un trabajo. Y para las mujeres es, o manifiestan, tener problemas económicos. Y bueno, como hallazgos principales, tenemos que los motivos para no continuar hacia la educación superior presentan una distribución regional desigual en el estado de Guanajuato y pues que se concentra principalmente en las regiones de Irapuato y Celaya, que pues son con frecuencia las regiones que más matrícula tienen y que los estudiantes no desean continuar. Después tenemos que los principales motivos reportados, pues son la escuela me queda lejos, no me gusta la escuela y no me interesa. Y pues la principal diferencia entre estos sexos, para hombres pues es ingresar al trabajo y para las mujeres los problemas económicos. Y como último tenemos que el estudiantado que reporta no tener interés por la continuidad de sus estudios, pues en su mayoría presentan un perfil vocacional social. Y bueno, como conclusiones, pues tenemos que la desafiliación educativa, particularmente hacia la educación superior, pues es un problema multifactorial y que en este estudio pues aporta evidencia de que el estado de Guanajuato, la lejanía de las universidades es el principal motivo reportado de desafiliación, por lo que pues abrir más espacios universitarios puede favorecer a la continuidad de la matrícula de estos estudiantes que reportan no seguir con sus estudios. Y las instituciones de educación superior pueden favorecer el acceso a la universidad, ofreciendo oferta educativa de campo social, la cual examina la mayoría de los estudiantes que expresan no continuar y que a su vez abrir estas ofertas educativas del campo social puede recabar más matrícula sobre estos estudiantes que manifiestan no seguir con sus estudios. Y bueno, ahora le doy el micrófono a la doctora Mari, que nos platicará sobre la ausencia parental. Bueno, muchas gracias a todos a todas por su presencia ahora. Yo voy a hablar un poquito de la ausencia parental y cómo afecta esta continuidad educativa. Y bueno,
Ya todos sabemos, hay mucha evidencia que dice que la presencia parental, tanto de la madre como del padre, permite que los hijos progresen en la educación, en ayudarlos con las tareas, en cuidar sus avances educativos, favorece que, no me escuchaba, favorece que los jóvenes transiten de nivel a nivel, pero poco se ha evidenciado, poco se sabe de cómo influye la presencia de los padres en transitar de educación media superior a una educación superior. Con esto en mente, hicimos una pregunta de investigación para saber qué para saber si la estabilidad de la presencia parental influye en que los jóvenes tengan interés en continuar su educación, particularmente en su tránsito de educación media superior a educación superior. Y bueno, nuestro objetivo era entonces evaluar la asociación de 3 tipos de ausencias parentales: las ausencias por muerte, prisión o migración. Sabemos que hay otros tipos de ausencias, ¿cierto? Pero para este estudio nos enfocamos en estas 3 tipos de ausencias: el sexo, hombre o mujer, y su relación con el interés de transitar de educación media superior a educación superior. Bueno, nuestro método seguimos con la misma base de datos que han venido aportando aquí mis colegas, de la encuesta SUREP, que se aplica a estudiantes de quinto semestre de la iglesia preparatoria. Nosotros contamos con una N de 237.724 estudiantes, una N bastante masiva de los periodos del 2020 a el 2024. ¿Sí? Y los estudiantes tienen una media promedio de edad de 17 años. Las variables predictoras que nosotros medimos fueron el estatus parental en 4 niveles. Aquellos que no tienen ningún tipo de ausencia por fallecimiento, privación de la libertad o migración. ¿Sí? Además, vimos la interacción que hay entre la ausencia y el género, queríamos ver si la ausencia y el sexo, perdón, queríamos ver si afectaba diferente a hombres que a mujeres. ¿Ok? Nuestra variable de resultado, la variable dependiente, era ver si tenían interés por continuar sus estudios de manera dicotómica, sí o no, con una respuesta de sí o no. Para ello hicimos análisis descriptivos, pero también un análisis de regresión logística binaria, pues nuestra variable de resultado es binaria, y algunas tablas de contingencia para esperar un poquito más los análisis. Y bueno, ¿qué encontramos en este análisis? Primero, a nivel demográfico, encontramos que las mujeres, como ya nos mencionaron, son la mayoría de nuestra muestra. El 56.4% de nuestra muestra son mujeres. Además, la mayoría, el 81.4%, reporta interés de seguir estudiando. Solamente, como ya decía la doctora Diana, el 43.6% no quieren o reporta no quieren seguir estudiando. La región donde más estudiantes tenemos es la región de Irapuato, que concentra el 28.1% de nuestra muestra, y la mayoría, el 87.7%, no reporta alguna ausencia parental de este nivel. Pero dentro de las ausencias, la más reportada es inmigración parental, ya sea de la madre, del padre o de ambos. ¿Sí? Y bueno, ya que vimos en la revisión logística, aquí en donde dice variables, ustedes pueden ver, ustedes pueden ver las variables de medición, las variables predictoras, la ausencia parental. Nuestra variable de referencia son los estudiantes que no tienen ausencia parental respecto a fallecido, privado de la libertad de inmigración. En el sexo,
la referencia es el hombre respecto a la mujer, y en la interacción de AP quiere decir ausencia parental por sexo, la interacción de ambos. ¿Ok? ¿Qué encontramos ahí? Ahí lo que hemos ahorita señalado en el circuito rojo nos indica que aquellos estudiantes que tienen una ausencia parental por migración tienen el 16.5% más de probabilidades de no interesarse en continuar su educación. Solo lo encontramos en la ausencia parental por migración. Las otras ausencias no fueron significativas. Y además también encontramos una significancia en el sexo, pero no en relación a las ausencias, sino en relación al interés de seguir estudiando. Y vimos que ser mujer incrementa el 32% de probabilidad de querer seguir estudiando. Es decir, las mujeres se interesan más en seguir estudiando que los hombres, ¿sí? Y como podemos ver en la interacción, si podemos ver la P, es de 0.051, marginal de la significancia estadística, nos está indicando que no es estadísticamente significativo, pero muy marginal en el punto que acá estamos, que entendemos de estadística, sabemos que la significancia debe ser menor a 0.05. Si estamos y marginales 0.051, hay que decir que ahí sutilmente hay diferencias en cómo afecta la ausencia parental a hombres y mujeres. Lo podemos ver en esta gráfica, donde los hombres son azulitos, la barra azulita, y las mujeres son la barrita rosita o más violeta. Y podemos ver que más o menos les afecta similar, pero hay sutiles diferencias. Cuando hay una ausencia parental por fallecimiento, parece que afecta o hay más de cuento de mujeres que de hombres. Más mujeres reportan ausencia parental por fallecimiento que hombres. En privación de la libertad, está muy similar. Y en migración, son más los hombres que reportan ausencia parental por migración que las mujeres. Y bueno, cuando lo vemos por regiones, como lo vieron mis otras colegas, vemos los tres tipos de ausencia, fallecidos durante la libertad de migración, por regiones, por las 7 regiones que marca la sede en el Estado, y podemos ver que el fallecimiento, la región donde más se reporta ausencia por fallecimiento es Irapuato. La región donde más se reporta ausencia parental por privación de la libertad es Celaya, ¿cierto? Y en migración, aunque es la más alta, donde más se reporta migración es en Dolores Hidalgo, Cámara y Amazonas. En ese sentido, pues también está regiones serranas donde más migran las personas. Y bueno, ¿qué concluimos? Nuestros principales hallazgos, el primero es que de las ausencias parentales fue la migración la que se asoció con un menor interés de querer seguir estudiando. ¿Esto qué nos indica a nosotros? Que las ausencias parentales no son iguales. No te afecta igual la ausencia parental. Estas formas de ausencia, yo lo veo así. Tú quieres seguir a tus padres migrantes, pero no quieres seguir a tus padres muertos por elección, ¿cierto? Me parece que los jóvenes que tienen padres migrantes buscan también migrar con ellos. Y entonces abandonan su educación por seguir a sus padres. O si no migran con ellos, también pasa que cambian su rol familiar. Se quedan a cargo a veces como figuras paternas o figuras de crianza, y entonces tienen que abandonar, tanto hombres como mujeres. Hay reportes que indican que hombres y mujeres se quedan a cargo de los hermanos menores o del cuidado de la casa cuando no es padres de
¿sí? O bien tienen que entrar al entorno laboral para sostener el trabajo, la economía familiar, pero lo más frecuente que sucede es que el joven o la joven sigan a su padre a la migración, ¿sí? Y bueno, en la migración además es una ausencia prolongada que está socialmente aceptada, y más en este estado. El estado de Guanajuato es uno de los estados con mayor migración hacia los Estados Unidos. Entonces está muy, de hecho, si pido que levanten la mano aquí, creo que todos tenemos un familiar en Estados Unidos. ¿Sí? A ver, vamos a levantar la mano para ver quién tiene un familiar en Estados Unidos. Sí. Casi todos, algunos que no la levantaron, seguro es que no saben que allá su tío de segundo grado por allá, ¿cierto? Y bueno, también encontramos algo muy interesante, que las mujeres muestran mayor interés que los hombres por continuar sus estudios. Y esto yo creo que es de esta década, de esta era. ¿Sí? Las mujeres somos ahora mayoría en las instituciones educativas, mayoritariamente. Llegamos para tomar el lugar, ¿cierto? Porque antes las universidades eran mayoritariamente de hombres y ahora las mujeres estamos tomando posición. Pero hay que tener cuidado de no llegar a tomar posición y que nosotros nos dejan el espacio. Buscamos que hombres y mujeres podamos tener acceso a la educación superior. Entonces hay que tener cuidado de no hacer que crezca el desarrollo de las mujeres y el de los hombres se detenga o vaya para atrás, ¿cierto? Porque ha tenido un estancamiento la educación de los hombres en la universidad. Entonces hay que tener ese cuidado y incorporar perspectiva de género cuando hagamos análisis de trayectoria de carrera. ¿Ok? Bueno. Y bueno, antes de cerrar mi participación, quiero agradecer al Instituto Municipal de la Planeación de León, a la Secretaría de Educación de Guanajuato, por todo el apoyo y el acompañamiento, debo decir, que nos han brindado a todas las que estamos aquí. Y pongo unas fotos ahí de Ulises Recta, que nos acompaña por aquí, gracias Ulises. Pero no solamente él, aquí no están ahorita en el foro, tiene Rey Jimena, los de este lado, que son los estudiantes prestadores de servicio social, quienes hicieron el estudio que ahora yo les estoy presentando. Sí, ellos fueron quienes desarrollaron este proyecto. Ya viene la Carolina y la Alejandra, y por supuesto la doctora Irina, también por ahí Omar, y el doctor Luis, que nos acompaña aquí en la parte técnica. Muchas gracias, Luis. Pues gracias a todos por su atención. Voy a ceder el micrófono al doctor Raúl, quien va a hablar un poquito de la trayectoria hacia los posgrados. También en el panel, con mayoría de mujeres, ¿verdad? Y muy bien, ya cuando escuché todo lo que dijeron, pues voy a presentar algo de lo que hemos estado realizando a lo largo de esos años, de una forma muy sintetizada, también en cuanto al posgrado. Bueno, los datos que les voy a presentar de dónde provienen, es una iniciativa que parte desde el 2000, las propuestas mundiales de salud mental que están por la OMS y fueron lideradas por la Universidad de Harvard. Y en el 2015, dado el incremento del comportamiento suicida, como llamándole eje, otra iniciativa, fue enfocada con los estudiantes universitarios y es de donde desde el 2016 estamos participando en esos proyectos. Y también, cómo hemos estado participando como México, como país. México somos el país que más ha participado con estas encuestas. Tenemos más de 16.500 de 15 universidades de México y son cerca de 100.000 encuestas. En un primer momento fueron 9 países, después fueron 16, ahorita son 30 países que hemos
integrado esta colaboración en iniciativa mundial. Bueno, y también les voy a presentar de los datos del posgrado con dos proyectos, uno binacional que está enfocado a las salud mental de estudiantes de posgrado y otro que hicimos en colaboración con Bienestar Universitario, donde también participa Efraín, que es el director de la facultad, de un proyecto de detección de necesidades. Y bueno, yo creo que hemos visto en estos discursos que nos han dado las doctoras, la licenciada y Giselle, un análisis muy interesante de esa transición. Bueno, los datos nos comentan que hay una dualidad, aparentemente, porque hay más estudiantes universitarios. Sí, los datos lo han demostrado la UNESCO, nos ha dicho que han aumentado la matrícula de 2000 a la fecha, pero por otra parte hay varias universidades públicas como la UNAM, que en los últimos 4 años ha bajado la matrícula o la demanda hasta el 30%. Incluso los posgrados del Sistema Nacional de Posgrado también ha bajado un poco la matrícula hasta batalla para tener una matrícula y complementar las becas que nos pide el Sistema Nacional de Posgrados. Y yo lo que hemos encontrado en estos estudios es, y coincide bastante con los datos, si bien se está estudiando más, por ejemplo, en etapas o generaciones anteriores, encontramos 1 de cada 2 universitarios son la primera etapa universitaria que llega en comparación de sus papás, es decir, de estudiantes de pregrado. Y 1 de cada 3 con estudiantes de posgrado. Más o menos los datos son 52%, dijo que son la primera generación que llega a la universidad, y el 32% son los que han llegado por primera vez a un estudio de posgrado de sus familias. Y esos son los proyectos que en México, Puerta, Yo Puedo Sentirme Bien y Sameco, donde les voy a presentar los datos. ¿Qué encontramos? Porque luego también dicen que estamos mal en la educación y si también estamos mal en la salud mental, incluso en Estados Unidos, hasta decimos, ¿no? Vamos empezando por el presidente, si está bien en su salud mental. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dicen? Ustedes pueden estar identificando datos como Australia, Alemania, que tienen o son países con una excelente calidad de vida, con un buen índice también económico. Sin embargo, son los que tienen una peor salud mental en comparación de estos países. Nosotros en México estamos por debajo de la media. ¿Cuándo aparecen estos trastornos? Aparecen entre los 13, los 14 y los 16 años. ¿Esto qué nos dice? Que los trastornos mentales están apareciendo al terminar la secundaria y duran durante todos los demás años de escuela. Y ahorita se lo estoy presentando de una forma también más desglosada. Bueno, eso es un metaanálisis de los estudios que hizo uno de los colaboradores de estas encuestas. Es un metaanálisis donde identificamos que 3 de 4 trastornos mentales aparecen antes de 25 años. Entonces, esto nos dice que es muy importante, sobre todo, estar atendiendo la etapa escolar, incluso los universitarios, porque están apareciendo en estas edades. Y bueno, este es un análisis que hace uno de los que son especialistas en la que es la adultez emergente o en Estados Unidos, los estudiantes universitarios, es ARNI. Y es un buen análisis que, bueno, principalmente la adolescencia es un periodo donde aparecen varios trastornos mentales. De hecho, el 50% aparece en la etapa de la adolescencia. En la adultez emergente es un periodo de desarrollo, de desafíos económicos, laborales, familiares, también académicos, y hay un aumento en los mismos estudiantes universitarios. Sin embargo, muy pocos se están atendiendo. Esto que es lo que nos puede dar como siguiente análisis es que hay factores de riesgo. Miren, este análisis que también hicieron recientemente, estamos en esta publicación de también uno de los líderes del proyecto, de los factores proximales y los distales. Y bueno, ¿qué es lo que detectamos? Los proximales son específicos, no son tan comunes, y los distales son más concretos, pero también son los que provocan una mayor persistencia en cada uno de los trastornos mentales.
Muy bien, entonces, ¿cómo está la salud mental de los estudiantes de pregrado? Bueno, principalmente hay un aumento en depresión, ansiedad, TDAH y consumo de sustancias. Aparece entre los 14 y los 16 años. 3 de cada 10 universitarios ingresan a la universidad con un problema de salud mental. También quiero hacer un análisis de esto. Nosotros trabajamos con encuestas. Entonces, para ser muy específicos en esto, hablamos de probables trastornos mentales. Porque si les decimos que ya tienen un trastorno, pero de entrada no está toda esta parte clínica, entonces tenemos que ser muy concretos, porque bueno, al menos cuando vamos a todos los equipos que colaboramos en las encuestas mundiales, tratamos de ser muy concretos en estos datos. También, esta cuestión es más bien epidemiológica, pero se las explico, 1 de cada 2 persiste, perdón, 1 de cada 2 coincide con una problemática, bueno, 2 de cada 10, perdón, 2 de cada 10 coinciden con una problemática. ¿Qué significa? Al ingresar a la universidad no tiene ningún problema de salud mental, pero durante la etapa, como hicimos un análisis longitudinal durante 4 años, viendo a todos los estudiantes, aparecieron dichas problemáticas. Y 1 de cada 2 persiste. Esta es una cuestión también longitudinal y donde prácticamente la mitad de los estudiantes que tienen un problema de salud mental continuaron la mitad con dichas problemáticas. También encontramos 2 de cada 10 que presentan comportamiento suicida. Lo medimos en 3 características: pensamiento, intento, planeación, bueno, del orden de ideación, planeación e intento suicida. Y 1 de cada 10 solamente están en tratamiento, de los que tienen una problemática, no de todos los estudiantes. ¿Qué más identificamos? Que los que tienen problemas de salud mental al iniciar la universidad presentan mayor probabilidad de tener peores notas, mayor reprobación y deserción escolar. Este es un buen dato para las autoridades educativas universitarias. ¿Para qué? Para poder atender a esta población. También los problemas con mayor prevalencia para los internalizados, para las mujeres son ansiedad y depresión, para los hombres son los consumo de sustancias y del comportamiento. Esto sí debo de decir que es prácticamente similar a la población general, que es como también presentamos en las encuestas anteriores de población general. Los no heterosexuales son los que tienen mayor probabilidad o vulnerabilidad de tener un padecimiento de salud mental, y las barreras de atención de esta población son resolverlo por su cuenta, el costo, no saber a dónde recurrir, y también con la vergüenza. Entran barreras tanto actitudinales, como vemos, como estructurales. Y también, esto me parece importante presentarlo aquí a ustedes en CONIE, por lo siguiente: casi siempre que nos preguntan, oye, ¿hay diferencias entre públicas y privadas? Bueno, en realidad no hay muchas diferencias. Porque luego también dicen que si las privadas tienen mejores calificaciones que las públicas y algunos otros datos. Bueno, no hay diferencias en cuanto a la salud mental significativas también para aclarar. Las universidades públicas reportan servicios de diversidad saludable, servicios de atención en la salud mental, servicios psicológicos y académicos. Las privadas principalmente ofrecen servicios de atención reportados en cuanto a tutoría, orientación educativa, por ejemplo, aquí desarrollo estudiantil, o en su defecto también contención y canalización. Es muy similar a la población entre hombres y mujeres, ya lo vemos, pero depende de las áreas, como ya nos comentaron aquí las colegas, muy bien explicado, las facultades, las áreas de estudio, departamentos. Aunque, efectivamente, es generalmente mayor la matrícula que mujeres. Y la participación de las encuestas es mucho más alta en mujeres. Nosotros hacemos una distribución de edad, de sexo, de toda la población, y luego ya de los que participaron, que aumenta 7 de cada 10 mujeres son las que participan. Es decir, el 70% de participación de las encuestas son de mujeres. No hay diferencias significativas en las calificaciones, pero esto sí me parece importante decirlo. En los últimos semestres es muy similar. Prácticamente no hay diferencia ni siquiera de un punto. Sin embargo, hay mayor percepción en los estudiantes de universidades públicas. Los universitarios y privadas, eso también me parece un buen dato para los que
trabajamos en universidades privadas porque se sienten mayormente satisfechos en actividades extracurriculares y su relación con docentes. Y sí es muy marcada la diferencia en estos dos datos. También en los de posgrado, ¿qué es lo que les estamos presentando aquí? Se estudia más joven un posgrado, la media de edad de nuestros estudios. Tenemos ahorita cerca de 4,000 encuestas, es de 30 años. 6 de cada 10 trabajan y solo 3 de cada 10 tienen hijos, es decir, se trabaja más y se tienen menos hijos. Y ahorita les voy a decir el dato porque puede ser interesante. Ser mujer, ser del área de la salud y en comparación con también de ser de pregrado con los de posgrado, se tiene mayor riesgo de presentar un malestar psicológico. Esta parte me parece importante porque ahorita estamos trabajando con las encuestas, perdón, con las intervenciones digitales, que es una asociación internacional, y estamos en Austria, vamos a presentar estos datos de la inteligencia artificial o del uso de la inteligencia artificial, y hemos encontrado que 73% de los estudiantes de posgrado ha utilizado la inteligencia artificial como un apoyo o soporte emocional. Pero también han utilizado otras aplicaciones específicas como el WhatsApp, el WhatsApp, y uno de cada 4 estudiantes del posgrado lo ha utilizado como apoyo. También aquí las barreras de acceso me parece importante destacar. También quieren resolverlo por su cuenta. Aquí a lo mejor no hay mucho problema de coste, incluso menos estigma, pero sí hay una cuestión que duda de la efectividad de los tratamientos. Esto nos hace reflexión para los que somos psicólogos de qué estamos haciendo con nuestros tratamientos o cómo los tratamos. Y finalmente, ya para concluir, les presento de forma general, desde el posgrado, 1 de cada 4 presenta ansiedad moderada o severa, 1 de cada 3 depresión moderada o severa, y en cuanto al burnout, que es la siguiente, medimos con el NBI despersonalización, realización personal y cansancio, 1 de cada 3 presenta burnout alto. A ver, no hay que dejar muchos trabajos a los alumnos del posgrado, y lo hacen los o también trabajan y tienen otras ocupaciones, por eso puede suceder esto. Y este estudio me parece importante destacarlo. Este es con Afra Dueñas, con Efraín Muñoz y su servidor. Hicimos un estudio sobre barreras, detección, y encontramos a través de esto una cuestión de felicidad que medimos a través de una escala de gaudibilidad y una de estilos saludables o fantásticos. Son 2 encuestas, cuestionarios validados en México, y hicimos una evaluación lo más completa posible. ¿Y qué fue lo que encontramos? Los estudiantes presentan mayor gaudibilidad en comparación de población general, y esta escala ha sido muy utilizada, por incluso privados de la libertad, ahorita que comentaba por ahí la variable que estudió la doctora Maya. Obviamente también presentan los estudiantes mayor gaudibilidad, pero se identifica menos disfrute de compañía y del manejo de la batería. Entonces aquí también hay un poco de atención que a lo mejor los estudiantes de posgrado están tanto en su trabajo, en su tesis o en hacer actividades académicas, que esto puede estar perjudicando la cuestión del disfrute de compañía y algunas estrategias que no están facilitando y que le están más bien ayudando para que tengan cierto aburrimiento. Y los estilos de vida saludables son intermedias en general, aunque está por encima también de población general, pero si hay focos de riesgo y van a decir que son los típicos problemáticas en millennials. Sí, se puede ser por las mismas cuestiones de edad, que es cuestiones de nutrición, de sueño y manejo del estrés y de organización. También encontramos que tanto los estilos de vida saludables y la gaudibilidad presentan mayor riesgo que tengan en estas dos las personas o los estudiantes de posgrado que trabajan y a su vez que tienen hijos. ¿Cuál es el factor de mayor riesgo en cuanto es el tener hijos? Pero si te conjuga con trabajar, entonces es un factor de riesgo por encima de uno solo. Y bueno, después del COVID, ¿qué fue lo que ha sucedido? Efectivamente hay mayores problemáticas, que eso ya la literatura sí lo ha documentado,
Y les voy a decirnos las conclusiones de forma general. Ya las publicaciones son como cerca de 140 publicaciones que ha sacado la iniciativa. Pero bueno, hay mayor prevalencia y persistencia de probables trastornos mentales. Los factores de riesgo distales y proximales están asociados a dichos trastornos. Aquí sí quiero precisar. Los factores distales asociados al inicio del trastorno. ¿Cuáles son estos factores distales? Por ejemplo, el comportamiento suicida. Esa cuestión de un rompimiento, por ejemplo, una ruptura amorosa. Esto en los universitarios se debe bastante con violencia en el noviazgo. Bueno, y los de proximales en cuestiones de persistencia. Esta parte sí me parece importante, el ser abusado sexualmente, tener un familiar violento, son los que también se asocian a mantener los trastornos. Y los factores de protección están asociados a un menor inicio y una menor persistencia. La ideación suicida es muy frecuente, ya después de la pandemia casi el 38%. Y la transición de ideación al intento es más baja con los estudiantes universitarios. Y en los posgrados, alta prevalencia, también en probables trastornos, factores de riesgo laborales y familiares, en condiciones de todo tener hijos. La ideación suicida también es muy frecuente, aquí también está cerca del 32%, y más riesgo en posgrados en el área de la salud. Por qué no mencioné mucho de esto, que sería otro tema para discutir. ¿Y qué diferencias vemos en la salud mental y la atención de pregrado y posgrado? Bueno, los trastornos mentales, para que no se asusten, no son más frecuentes porque más se estudian. No lo es decir, no voy a estudiar para no tener un trastorno mental, no. Sino que más bien se está asociando a otros factores, como el ritmo laboral. Por ejemplo, los estudiantes universitarios, el 40% solamente trabajan, y de hecho lo hacen con menos horas. El estudiante de posgrado trabaja más horas, y por eso puede ser un factor de riesgo, pero prácticamente es muy similar la prevalencia. Y las barreras de atención, ¿por qué no van con un profesional? Prácticamente resolverlo por su cuenta se mantiene, nada más cambia la cuestión del estigma del costo con los de pregrado, la cuestión de dar los tratamientos con los estudiantes del posgrado. Alguien una vez me dijo, entonces, como ya soy de posgrado, tengo mayor reflexión de los tratamientos. Posiblemente, pero no estoy tan seguro de ello. Y para que, bueno, si quieren generar preguntas, pero bueno, yo me adelanté posibles preguntas que podemos generar. ¿La etapa universitaria es un riesgo o una oportunidad para la salud mental? ¿La salud mental en pregrado y posgrado es igual o es peor mientras más se estudia? Por lo que se lo respondí, también, bueno, también la primera, pierde la universidad integrar el bienestar emocional en la vida académica. Les puedo decir, varias universidades, Yale, Harvard, han integrado para todos los estudiantes la materia de salud mental en sus programas. Entonces, pienso que esa puede ser una buena iniciativa. Pueden los propios estudiantes participar en la mejora de la salud mental, y esos proyectos que estamos haciendo de tutoría académica, pero sobre todo de intervenciones grupales en línea. En estos consejos nos puede servir. Están Big Apps, que son varias apps que han trabajado basadas en evidencia, que parecen muy importantes, trabajan con terapia cognitivo-conductual de la tercera generación, mindfulness y otras estrategias que creo que han sido muy funcionales. La verdad, yo ya está en inglés, pero sí como 8 o 9 que están en español, y yo sí la recomiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras, doctor. Gracias también a la familia y también a los estudiantes. Muchas gracias por su investigación de los resultados presentados. Y bueno, ahora nosotros hacer preguntas. Me gustaría tomar el micrófono para hacer alguna pregunta con respecto a las investigaciones, a los resultados, que quieran dar un poquito más al respecto.
tardes. Mi pregunta sobre el perfil de desafiliación de los estudiantes universitarios. Me llama la atención que en los factores mencionados no se hable específicamente de bajo rendimiento académico. Como pregunta, mi duda, mi inquietud es, si este es uno de los factores que ya se presentan, ¿por qué los estudiantes no están relacionando esta parte de la dificultad que pasan de prepa a la universidad dentro de la institución? Bueno, los motivos que presentamos para la profesionalidad no son desde el propio alumno. En el caso de hecho, les preguntan de una serie de listas ya los motivos por los que ellos ya no harían. En la parte del bajo desempeño, creo que está muy asociada a que no me interesa la escuela o no me gusta. Pero los alumnos no lo reflejan, no lo permiten como tal. Y esta cuestión del bajo rendimiento es, pues ahora sí que desechamos la brecha entre la institución educativa y el propio estudiante, ¿no? La institución educativa dice, es que no me interesa, está desmotivado, no es responsable, no es comprometido y por eso tiene su bajo desempeño. Y el estudiante dice, es que las clases son aburridas, es que, bueno, también la cuestión de que llega lejos, que no es tan fácil trasladarse, y asociado a la parte económica, que tienen en cuenta es lo que también está internet, pues hace que los alumnos no lleguen a tiempo, no puedan llevar los materiales. Entonces, tal vez esta cuestión del bajo rendimiento está asociada a otros factores que están influyendo como tal en que la calificación no sea lo esperado. Desde el propio estudiante es lo que reconoce como principal barrera para la continuidad, es que la escuela está muy lejos de donde él vive, por lo menos de donde estudió su bachillerato. Y el segundo, que sí es importante, que creo que deberíamos de tener, es esta parte de no me gusta la escuela, no me interesa continuar. Y que deberíamos explorar a mayor profundidad el porqué de esa desmotivación, si tiene que estar asociado posiblemente a un contexto familiar que no está apoyando, a que posiblemente la oferta educativa que yo tengo disponible no está a mi alcance, o que posiblemente los lugares de educación pública que yo mejor son muy limitados. Y si yo quiero estudiar una carrera de alta demanda y voy a las universidades privadas, no tengo la capacidad económica para cubrir las cuotas y trasladar hasta donde está la universidad privada. Gracias, buenas tardes. También, dentro de este diálogo, cuestionamientos también, digamos, de tendencia o aspiracionales en cuanto a la inversión de la media superior a la superior. Es interesante ver por lo que mencionaron ahí y tal vez pueda complementarse con partes geográficas o políticas del Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, el dolor de cigarro, también de La Paz, también de Allende, recurren más a Querétaro, a los estados vecinos, y no precisamente a la entidad propia. Y lo mismo sucede con Martínez, los Apaceros, el lado cercano a la zona querida. También hay otras tendencias que tal vez no están olvidadas y por eso tal vez la gráfica baja, pero puede ser que si se consideraran estos elementos, tal vez suban. O también las opciones virtuales, que no sé si sean mejores o peores, ya será cosa de otro tipo de estudio, pero hasta la cercanía, como si fuera un solo elemento determinante, pues ya hay más criterios por los que la educación media superior, al menos en la estructura, tiene alternativas como nos ha enseñado la pandemia, ¿no? En términos de lo que podemos reconocer y ser autocríticos de nuestra función docente administrativa, ya sea como privada o pública. Y me estoy diciendo así, como comentario tal vez ya muy personal, pero que empezamos con la parte aspiracional y con los deseos y con los sueños de querer estudiar algo, etcétera, y llegar a terminar con la parte de las del sentido de que no, entonces así está la ruta,
No tan sencillo. Hay otros ámbitos también que son interesantes y que probablemente las certificaciones estatales, las credenciales o las otras actualizaciones técnicas ocupan también un terreno tal vez grande en las ocupaciones y pues, por supuesto que las percepciones en todos los espacios también son una situación preocupante. Muchas gracias. Gracias. Sí, justo dentro de los motivos para no continuar estudiando, había una opción que decía voy a cambiar de residencia del Estado. Y estos chicos, estos jóvenes que dieron esta respuesta, los sacamos de este análisis de la oportunidad, porque posiblemente, efectivamente, ellos venían o expresaban que sí van a continuar, pero no dentro de la oferta objetiva del nuevo cuarto. Los que presentamos aquí, justo ellos dijeron, no voy a estudiar, ni fuera ni dentro de la UNED. Entonces sí se va a presentar este factor. Actualmente también en Guanajuato tenemos una universidad virtual, la UNED, que está teniendo captación importante y está dando cobertura. Pero específicamente en el barrio de jóvenes de entre los 18 a 20, 21 años, no es una oferta tan atractiva. Hay que identificar que el alumno para la educación virtual tiene que ser un alumno muy específico, más autorregulado, más comprometido. Los chicos todavía están en esta etapa de socialización y no por la importancia de la cuestión profesional, ¿no? La salud mental. El entorno virtual a veces puede favorecer un poco más el aislamiento, más la dificultad de interacción social sin estar bien planificado el entorno. Entonces no suele ser tan atractivo para los chicos de esta edad normativa de transición ingresar a estas alternativas que hacen captación para estudios superiores tal vez a sobreedad, que podemos ver a personas que ya están trabajando, que están en otras etapas de desarrollo. En el caso de los jóvenes, sí buscan todavía las modalidades escolarizadas, y creo que también como padres de familia, porque sí está dentro de la encuesta la UNED, pero dentro de la selección son muy pocos los jóvenes que dicen que quiero ir a la educación virtual. Es mínimo el porcentaje que se encuentra aquí en el estado de Guanajuato, a pesar de que fue una estrategia del gobierno para dar cobertura en esa transición de educación superior. Y sin lugar a dudas, bueno, pues creo que esta parte de seguir las trayectorias es muy interesante, ¿no? Porque, como bien lo probado desde la secundaria, podemos ir dando este acompañamiento. Y en la transición, estamos con esta ilusión, con estas expectativas, empiezan a entrar factores de todo tipo, económico, familiar, social, incluso de seguridad propia de la región, que está limitando estas trayectorias. Sí, buenas tardes. Me parece muy interesante el estudio que realizaron en completo y estamos analizando pues aspectos mediáticos en torno a los estudiantes. Pero mi pregunta es, ¿el docente catedrático de nivel superior podría ser que influye para la deserción de los estudiantes? Porque algunas personas hablan de esa transición y nos dicen pues que en algunos niveles el acompañamiento es muy cercano, ya cuando estamos a un nivel ya demostrado es más distante, incluso algunos alumnos hasta pudieran ver de una manera como más agresiva pues ese vínculo con los profesores. Entonces, impactaría en la deserción. ¿No sería un estudio así como interesante saber qué percepción tenemos los estudiantes de posgrado con relación al docente? Es verdad. Curiosamente, el martes pasado, el doctor Froilán, doctor investigador, él está en veterinaria y está haciendo un estudio con una estudiante sobre el nivel de hostigamiento y sus efectos académicos. Y precisamente el fundamento sí creo que hay cierta influencia. Yo les he presentado aquí unos datos de que con los estudiantes universitarios, bueno, donde hay mayor deserción es en las públicas en comparación de las privadas. Y donde se sienten más satisfechos con los maestros en las privadas.
No tengo todavía el dato, o sea, la verdad que sería de mi parte muy riesgoso decir si sí hay una relación directa, pero sí creo que hay factores que pueden estar influyendo. Lo voy ahorita con la cuestión de salud, porque es donde ahorita hemos también analizado un poquito más estas variables. Si se es el sector del área de la salud, hay mayor deserción, pero también hemos encontrado que hay mayor violencia o hostigamiento a nivel vertical. Entonces, también esta parte de ejercicio docente, creo que sí puede estar influyendo, pero no me atreveré a decir qué tanto está la relación directa en cuanto a una posible deserción. Pero sí creo que es una variable que se tiene que analizar. Ahora, si te voy a hablar como psicólogo, puede ser multifactorial, sí, pero creo que debemos analizar aspectos de cómo fue el hostigamiento, o la misma violencia, o la relación, si solamente fue por una cuestión de notas. Hemos sabido casos de verdad, estudiantes de posgrado, que por la cuestión de las notas, como bien comentaba por acá, del bajo quizá rendimiento, se pueden dar de baja. Entonces, sí creo en concreto que es una variable a estudiar, pero no me atreveré a decir ahorita qué tanto está incluyendo. Igual, un análisis de ecuaciones estructurales para incluir otras variables que estén incluyendo y poder decir qué tanto, o si la primera, o en qué orden puede estar incluyendo, analizando varias variables. Pero muy bien la pregunta, ¿eh? Sí, muy bien la reflexión. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Primero, felicidades, porque creo que este tipo de estudios son muy importantes y muy necesarios, porque la visión longitudinal, no nada más del tiempo, sino una perspectiva transversal entre los cuidados reales, es un elemento clave. Sabemos, los que estamos con un pie en la media superior y otro pie en la educación superior, que hay una tendencia hasta la educación básica, donde la cobertura prácticamente está garantizada. Y la gran preocupación histórica de las autoridades es qué pasó, vamos tan bien, pero resulta que hay elementos muy importantes que el propio modelo educativo establece cuando llegan al nivel superior, y tanto las instituciones como las familias se topan con esta etapa. En la idea superior es un bloque donde se estampa y donde de alguna manera cruzan con la realidad de los aprendizajes, que sé que los aprendizajes no es el tema, pero sí es parte de la caracterización de elementos de su contexto que también se determinan. Yo quisiera saber qué identifican bajo esta barrera que se convierte en la educación superior, que corre el riesgo de que digan, bueno, vamos a seguir la misma tendencia, nos preocupamos más en la cobertura que en la calidad, entonces pues, sucede al siguiente grado, se hereda, como vengan, y ellos son estos son los estudiantes que llegan a la educación superior. Se identifican algunos rasgos donde podría dar consistencia la necesidad de que se topen con la realidad de la media superior o de plano esperanza hasta que por un lado. Y por otro lado, que se identifican rasgos del perfil de ingreso y el perfil de egreso, se requiere tanto para ingresar al nivel medio superior como para ingresar al nivel superior, porque precisamente los modelos y las reformas implican, y además las características generacionales implican una nueva forma de conocer a los que están transitando. No me dejaron niños que están en básica, que dicen, tipo, le va a tener en el peor, y seguramente el nivel superior dicen lo mismo, cuidado porque los se preparan, que van a llegar bien el peor, lejos de deprimirnos y caer en todo el sector y nosotros ponemos como maestros. Cada vez, compadres, familias, sino ver bien las alternativas a conocer, realmente las quiénes son, al conocer a las personas que están en ese etapa, y entonces cómo podemos abonarles para que no se queden por quedarse, sino que efectivamente encuentren elementos afiliativos, elementos en sentido. Con esto cierro, no sé si ustedes lo
Hay elementos que, por ejemplo, lo deportivo hace que se quede, reprueban mucho, pero que se sientan que están en la escuela. O elementos como la reprobación, que es de las principales causas por las cuales jóvenes en abandonan. Incluso más que la beca, a veces sí hay elementos económicos, pero a veces como que parece que los programas dicen, con una beca se resuelve y tenemos que aunque tengan beca, tampoco se resuelve. Se conocer el tipo de acciones que tienen encontrado. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar responder a algunas de las observaciones. Pero sí, tiene razón en que cuando terminan en educación media superior, se topan con que ya no hay un pase directo o hay un lugar para ti como estabas de primaria, secundaria, prepa, un pase hacia un lugar y al pasar transitar a la educación superior hay una carencia de oferta educativa y podemos ver que luego hay múltiples universidades las que decimos luego patito, universidades con bajo perfil o calidad educativa, que lo que está haciendo es cubrir ese vacío, ¿no? Y la duda que tú tienes será que sí estamos haciendo más masivos de profesionistas, pero la calidad no estamos comprometidos con que ese profesionista vaya a ser un profesionista de calidad. ¿Cierto? Eso yo creo que es parte del trabajo que tratamos de hacer con este tipo de estudios de análisis, de ver la carencia que hay, enfrentarla y hacer una propuesta de política pública que permita establecer espacios educativos de calidad para estos jóvenes. Es una tarea titánica, compleja, que depende de múltiples factores, pero creo que reflejarlo de esta manera, el estudio que nos mostró Carolina justo muestra que aunque un porcentaje alrededor del 40% sí se van a donde sus aptitudes lo indican, otro porcentaje se está yendo a donde parece que le va a ir mejor, parece. Creo que en el imaginario de todos estudiar una ingeniería es la respuesta de salir de la pobreza, parece. Pero no necesariamente es así. Y vemos que, por ejemplo, estudiantes con aptitudes de arte, musicales, terminan en ingenierías. Pareciera que entonces no estamos comprendiendo la necesidad de los estudiantes, estamos simplemente tratando de generar personajes que puedan atender la necesidad económica de ese momento. Entonces creo que es importante volver a ver si estructurarlo no es una respuesta sencilla. Son múltiples factores, múltiples entidades las que tienen que trabajar para que haya una educación de calidad en todos los niveles, no solamente superiores, sino desde primarias en adelante o antes, educación de calidad. No sé si alguien más por aquí quiere volver a la conversación. No sé si te casi. Gracias por la pregunta. Tengo tiempo para una pregunta más. Buenas tardes. Yo solo aclarar una duda. Comentaron que hicieron encuesta a chicos de prepa. Me imagino que los planteles, los estados a los que se referían eran planteles educativos de la calle o centros públicos y privados. Esa era mi duda, porque como dijeron, están de la calle por investigación o son públicos. Porque los datos también que daban en la encuesta eran del estado de Guanajuato, público, ¿no? Y ahora la pregunta. Tomaron también en cuenta porque hay programas ahorita, por lo mismo que Guanajuato, está habiendo la preocupación de abandono de estudiantes y de preparatoria. Han abierto muchísimos programas para terminar la prepa, que también la educación tardía, que son jóvenes que van desde los 26 años hasta de los 20 hasta los 30 años para que terminen la prepa. Y ellos también nos están contando ahora, se acaban de graduar apenas un grupo de jóvenes en el que también pues bueno, no se van a caracterizar, pero también son jóvenes que se van concentrando en esta tarde y se enfrentan a una, porque es diferente terminar la prepa en un año, a llevar un proceso de 3 años, 2 años, es muy diferente. Entonces, estos jóvenes también se enfrentan a realidades
puede ser cansado de edad, porque ya desde ahí se ve discriminado, porque el gobierno ya no se hace cargo de ser, si no tienes un de edad en el programa que establecido que da el Estado, que te apoya, ya de ahí rompes con estar solo. Entonces, ¿cómo acompañar y poder transformar en esta parte? Pues es un reto que se puede enfrentar para la universidad. Y muchas veces siguen por la edad, pueden seguir en línea y luego comenzaban también en web, que es económico, no cobran tan caro, la universidad de la licenciatura, pero claro, tiene esa parte de autonomía de la persona que a veces es por lo que dejan las universidades. Y entonces mi pregunta era en base a las encuestas, ¿no? O sea, este aumento que también tenían ustedes, también tomaron en cuenta desde lo visual, programas académicos, que son externos y públicos y abiertos, y para toda la gente que está como ya nota, o sea, también hay un programa para jóvenes grandes de 50 años que terminaron su prepa. Entonces, entonces ahí como contar también esa experiencia, Y bueno, gracias por tu pregunta, muy interesante porque nos permite explicar más claramente que la encuesta sobre el censal, es decir, que aplica a todos los estudiantes de quinto semestre matriculados en alguna preparatoria del estado de Guanajuato. Entonces, todo estudiante matriculado en una preparatoria, sea virtual, abierta o escolarizada, semi-escolarizada, privada o pública, contestó esta encuesta. Entonces, nuestros datos no son muestrales, son censales. Es todos los estudiantes. Ahora, también hay que reconocer que hicimos una limpieza de la base y excluimos a estos que tú nos dices, a los que tenían edades no normativas, que tenían 30, 40 años, que estaban en preparatorias abiertas, excluimos de la base, es decir, están los datos ahí, bienvenidos a analizarlos si quieran, bienvenidos a llamarles a data, pero excluimos a todos los que no estaban en edades normativas. Nos quedamos únicamente con los estudiantes en edad normativa, sin importar si es privado, si es público, abierto, rural, urbano, siempre y cuando estuvieran en la edad normativa, ¿sí? Pero bueno, como te comentaba, el dato está ahí, entonces si alguien quiere sacar de cabeza, bienvenido al grupo, ¿sí? No sé si contestamos tu pregunta. Buenas tardes y muchas gracias por los resultados de las investigaciones que nos presentaron. A nosotros nos quedaron a ayudar con esto y el porcentaje alto de personas que usan inteligencia artificial para atender sus necesidades o problemas que están enfrentando de salud mental. ¿Qué implicaciones consideran que tienen para las instituciones universitarias? Por ejemplo, en términos de alfabetización en línea o en tutoría o en sistemas de apoyo. ¿Qué implicaciones ustedes vislumbran que tiene para las instituciones de educación superior y de posgrado? Muy bien, gracias. Bueno, nada más para aclarar. La pregunta se hizo a los estudiantes de posgrado que han estado respondiendo este último año. Y tal cual dice, has utilizado la inteligencia artificial como apoyo psicológico y ya, los que sí, ya se les dieron las opciones. Entonces, esos 63% que comentaba, que salieron, sí me parece importante que, bueno, enfatizar los gobiernos, que son de los que dijeron que sí, comparación de los que no. Entonces, podemos decir 6 de cada 10 la han utilizado como apoyo. Bueno, ahora, ¿qué implicaciones tiene? Para mí, de entrada, sí tiene varias implicaciones para los psicólogos clínicos, pero también para las universidades. ¿Qué es el compromiso que las universidades, lo que yo he identificado con varias universidades, que principalmente sus focos de atención están en nivel de pregrado? Prácticamente universidad saludable, desarrollo estudiantil, está muy enfocado para pregrado. Y se ha descuidado, o no me atrevería a decir que no se ha atendido, pero se ha descuidado, la atención para los estudiantes de posgrado por varios motivos. Muchos están estudiando en línea,
muchos a veces no tienen horarios fijos o solamente están trabajando con el director o el asesor de tesis. Entonces, pareciera ser que para varias universidades son invisibles en la cuestión de los servicios de atención. Entonces, yo creo que principalmente, porque esta pregunta se hizo con los de posgrado, como para los de pregrado, sería promover la atención de universidad saludable, de centros de atención especializados para estudiantes de posgrado, aunque sea fines de semana, pero que haya una área de atención especializada. A veces aquí que ofrecemos los posgrados fines de semana, viernes y sábado, a veces han pasado cosas y de verdad no hay un área de atención. ¿Por qué? Porque solamente se enfocó para entre semana. Entonces creo que ese sería el primer reto para las universidades. Y ya de forma práctica, pues yo creo, y sabemos que ustedes no especialistas en esto, yo solamente la pregunta para generar reflexión, pero yo creo que sí se debe de fomentar y promover cuáles son los tratamientos basados en evidencia y los servicios de atención, tanto presenciales como en línea. Yo creo que no debemos de dejar a un lado, pero aquí, tanto aquí con el maestro Oscar, con docencia, Mónica, que también tiene bastante conocimiento de ello, debemos de intentar lo que esto, que aparentemente ha sido un juego, y así lo persigo, preguntarle a Alexa cómo me siento hoy, dime qué puedo hacer para sentirme mejor, y también esto, hacer un buen prompt, porque al final de cuentas te va a responder la inteligencia artificial, sí, un cierto algoritmo, pero hay cosas que va a dejar a un lado, como esta misma sensibilidad afectiva. Porque aunque sí está muy bien estructurado la inteligencia artificial, a mi entender, pero creo que sí deja a un lado esa parte. Entonces, yo creo que el reto para las universidades también sería hacer una promoción de qué se puede usar y cómo se puede utilizar la inteligencia artificial y cuáles son los límites. Yo pienso que ese sería el reto también de las universidades. Y insisto, principalmente que sí haya una área de atención especializada para los estudiantes de posgrado. Y muy bien, muchas gracias. Gracias por haber respondido y nos seguimos para el final. La doctora Miriam Pérez Almozar, a la enfermera Laura Rodríguez Saucedo, a Lisa Alexandra Senador Ramírez y al doctor Raúl Alejandro García por el panel y por compartir sus resultados de investigación. Muchísimas gracias. Bien,